Amantes de la literatura, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Literatura y punto. Hoy os traigo mis últimas lecturas. ¿Os acordáis que hace como un mes más o menos os enseñé lo que iba a leer y hablé de las lecturas que había tenido más o menos el mes anterior? Pues ahí vamos. Efectivamente hemos leído John Connolly, los dos primeros libros de la saga, y Respirar por la herida, de Víctor del Árbol. Vamos a empezar por Respirar por la herida, de Víctor del Árbol. Aquí me voy a entretener un poquito más. Esta novela es la tercera novela que leo del autor. He leído La víspera de casi todo y Antes de los años terribles, así por ese orden. La víspera de casi todo la leí hace bastante tiempo y fue un impulso, esta compra por impulso, porque tengo un montón de pendientes y no sé, leí una crítica de alguien que la puso muy bien y tal. Dije, pues venga, la compré y aquí la tengo. Con la particularidad de que el otro día me di cuenta, bueno, el otro día no, cuando a los pocos días de comprarla, que ya la tenía en Kindle, la había comprado también en Kindle, pues de esas cosas estupendas que hago yo, que tengo memoria de pez. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No pasa nada porque en papel, esta novela es para en papel, yo creo, porque no sé si os pasa a vosotros, si ya lo he dicho alguna vez, que yo cuando leo en Kindle retengo menos, y esta novela hay que retener. Empezamos con Eduardo. Eduardo es un personaje, como todos los personajes que salen en la novela, es un personaje atormentado. Un personaje no es ya triste o que tenga un problema, no, es un personaje con un trauma muy grave que no, o sea, él no creo que lo quiera superar, o sea, simplemente tiene que vivir con él y pues ahí está, va a su psiquiatra y... Pero tú te quedas con esa sensación de que la novela va a tratar sobre este problema horrible, este golpe de la vida que le ha dado a Eduardo. ¿Por qué le ha dado un golpe? Pues porque su mujer y su hija han muerto en un accidente de tráfico en el que también estaba él en el vehículo. Y él acaba de cumplir 13 años de prisión tras haber hecho algo. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Bueno, en realidad, ¿tú crees que es el personaje en el que se va a centrar Víctor, que va a ser el protagonista, que te va a acompañar a lo largo de toda la novela? Pero te das cuenta de que en la novela no paran de salir personajes, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Tanto es así que yo, cuando llevaba un poco más de la mitad del libro, dije, tengo un lío de gente, es que yo reconozco eso, no ha sido el mejor mes, agosto, para leer este libro. Estaba en la playa, lo he ido cogiendo a trozos, a ratos, cuando he podido. Estoy en la plena promoción de la novela, que si todo el día con las redes, con Instagram, que si directo, que si no sé qué. Quizá no haya sido el mejor mes para leer este libro, pero yo, si eres como yo, así un poco olvidadizo, yo te recomiendo que cojas un papelito y te escribas, o que al menos intentes retener todos y cada uno de los personajes que van surgiendo, no ya en el primer tercio de la novela, porque yo normalmente cuando escribo me gusta presentar a los personajes importantes al principio, sino van surgiendo a lo largo del libro y todos son importantes y los tienes que retener. Si no lo haces, vas a liarte. Entonces, de repente van a hablar, va a hacer referencia, Víctor, a una característica, algo importante de un personaje, de la relación con otro que ha salido 100 páginas antes, por ejemplo, o 50, no lo sé, y vas a decir, ¿este quién era? Y luego va a salir otro nuevo. Y tienes que centrarte, Además, dos de los personajes han tenido, Eduardo y Arthur han tenido algo relacionado con lo mismo, un coche, un accidente, un atropello, muerte. Entonces yo los he liado un poquito, he liado los sucesos un poquito y a las personas. Entonces tienes que estar muy centrada en cada uno de ellos, muy centrado. No sé por qué hablo en femenino, como si los hombres no leyesen, no sé, bueno. Centrados los personajes y atentos a sus características. Luego, el libro, bueno, tiene más de 500 páginas, pero no se hace largo, de verdad que no, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, a mí se me ha hecho un poquito largo por lo que os digo, porque he tardado más de leerlo de lo habitual. Son un poco más de 500 páginas. O sea, no fallado, sino porque yo a ciertas personas no les recomendaría este libro, porque lo que os digo, el lío hasta los últimos 100 páginas de la novela, todo cuadra perfectamente, es un rompecabezas brutal y lo ha sabido cuadrar perfectamente y eso tiene muchísimo mérito. Pero yo en algunos momentos no recordaba quién era un personaje, esta particularidad, este concreto hecho cuál era, y tener que ir para atrás es un poco pesado, pero si eres una persona que retiene bien, te va a gustar. Segundo lugar, está muy bien escrita. Víctor, yo ya lo vi con La víspera casi todo, que la historia también, la forma de reaccionar a estos personajes no me acabó de... pero lo bien escrita que está, quise repetir con el autor.
Entonces, él utiliza un lenguaje, es directo, no te creas que es rocambolesco y tal, pero escribe muy bien, o sea, es tan perfecta, o sea, me gusta muchísimo cómo escribe. Sí que es posible que utilice unas demasiadas metáforas y símiles, demasiadas. Todas súper originales, muy buenas, ninguna manida. Aquí el manto no es blanco y la nieve no, o sea, todo está muy trabajadísimas, pero quizá le ha sobrado alguna, quizá no, bajo mi punto de vista. Luego, para mí lo peor, lo que puede ser lo peor, es que las reacciones de los personajes, la forma en la que se resuelven, que uno tal, que otro cual, con relación con el de más allá, ese mundo, por qué todos estos personajes están en la novela, cuál es el entramado, por qué están aquí y qué relación tienen entre ellos, porque todos la tienen, quizá está basado en demasiadas casualidades. ¿Y qué pasa con las casualidades en la ficción? Que no están bien aceptadas. En el mundo real sí, pero en la ficción la gente piensa, claro, esto es así porque al autor le conviene. Entonces, bueno, eso quizá que cuadra todo muy bien, no es que no cuadra todo muy bien, pero hay veces que la base de esas relaciones, y para que cuadre la base es necesaria, está basada, como os digo, en cosas casuales, no causales, casuales. Bueno, aún así, merece la pena leerla. Yo de este autor he leído 3, ya os he dicho, la que más me ha gustado es Antes de los años terribles, una historia también muy compleja, buenísima y muy bien escrita, no con tantas metáforas como esta, muy bien escrita. Esta novela merece la pena, pero si sois personas que estáis pasando un mal momento, un poco de depresivos, que la vida nos va bien, que lo veis todo oscuro por el COVID o por lo que sea, no la recomiendo, porque son personajes demasiado traumatizados, que no quieren vivir o que van a vivir mal, o que lo que les ha ocurrido ya que si muere tu mujer y tu hija pues no quieren. Y no, o sea, Víctor no te da una esperanza de que no, bueno, respira por ahí. Ahora nos toca John Connolly. Es una saga del inspector Charlie Parker. Bueno, el inspector no, el detective más bien, porque deja de ser inspector. Todo lo que muere es el primer libro, el segundo es El poder de las tinieblas y luego la saga continúa con varios libros. Sigue publicando a la actualidad. El autor libros con este personaje John Connolly es irlandés, nació en Dublín, pero ambienta sus novelas en Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que no recuerdo la fecha en concreto en que se publicaron estos libros, pero son antiguos. Entonces tenemos al típico detective que ha sido expulsado del cuerpo, que era inspector de policía y que bueno, ha tenido un trauma grave. Y ese trauma grave le provoca ser como es, pero es que es normal. ¿Por qué? Pues porque él sale a tomar, Bert, que le llaman, su apodo, sale a tomar unas copas después de una discusión con su mujer. Y cuando vuelve a casa se encuentra a su mujer y a su hija brutalmente asesinadas. Entonces, de los sospechosos figura él mismo, pues porque como en todas las investigaciones también reales, cuando aparece asesinada la mujer y el hijo de alguien, pues el primer sospechoso es el marido, ese alguien. Y incluso le expulsan del cuerpo y el crimen queda sin resolver. Entonces él, bueno, pues continúa por su cuenta como detective privado, pero claro, sigue intentando resolver el crimen de su familia. Como es normal, se vuelve un personaje pues bastante traumatizado. Él también tenía problemas con el alcohol. Bueno, ese tipo de personaje protagonista que la verdad es que a mí me gusta mucho. Es un cliché, pues a lo mejor, no lo sé, pero en esta época el personaje daba muchísimo juego y así es como se empezaba a escribir y así como se escriben muchas de las novelas negras. El caso es que los libros se leen fenomenal. Sí que es verdad que, claro, él tiene que no solo se trata de lo que le ha ocurrido en su persona, sino que tiene que resolver otra historia. Tiene que resolver sus asuntos, que hacer un caso como detective privado, sin perjuicio de que sobre todo la primera novela es cuando se ocupa de intentar investigar y coger al asesino de su mujer y de su hija. El caso suyo, el propio caso, también está muy bien y requiere muchas páginas, o sea, lleva muchas páginas en el libro, pero también hay que tener en cuenta otra cosa, y es que hay bastantes nombres, bastantes en inglés, claro, y bastantes referencias a unos y a otros. Él, por ejemplo, tiene unos ayudantes muy particulares, que son un señor que se dedica a robar, al robo, y otro que es un asesino a sueldo.
son homosexuales, son pareja y es una pareja muy, muy peculiar, muy particular, le ayudan a resolver. O sea, luego, ahí es verdad, me perdí un poquito en el conjunto de nombres y de historietas, que también tiende a ir al pasado, se encuentra con un personaje y habla de las reacciones que tuvo ese personaje en el pasado, también hay que estar muy atentos, pero son libros que se escriben muy bien. Es verdad que es un personaje que está muy atormentado, eso está claro, pero bueno, pues van resolviendo los casos y tal, y son muy interesantes. Es otra literatura totalmente distinta a la de Víctor del Árbol, es obvio. Bueno, estos son los libros muy recomendables seguir esta saga, pero no ahora. Voy a leer otros libros y he pensado en mis próximas lecturas, no sé si serán 2 o 3 libros, ya veremos qué tiempo tengo, porque he empezado a trabajar, tengo que seguir grabando los vídeos, tengo que seguir promocionando mi novela y tengo que escribir. Es que tengo que ponerme a escribir, es que llevo varios meses sin escribir, realmente sentarme y tal, pensar en las novelas sí, pero no escribir. Entonces ya veremos lo que puedo leer. Pero, como os digo, este mes, a primeros más o menos de octubre, haremos otro vídeo de mis últimas lecturas. Lo voy a dedicar a autores autopublicados, he pensado, ya que soy una autora autopublicada, pues voy a leer autores autopublicados. No me voy a mojar porque todavía no he decidido exactamente cuáles son. Es que estoy pensando, digo uno, bueno, no, ya lo veréis, ¿vale? Cuando los lea, lo veréis. Segundo apunte, voy a cerrar la entrevista a Miquel Alvira. Si queréis alguna pregunta más, las ponéis ya. Si no, se lo voy a mandar ya, o sea, las ponéis hoy. Os dejo hoy y mañana, o sábado y domingo, ¿vale? Ya habéis tenido mucho tiempo, yo tengo ya bastantes preguntas, así que es suficiente. Voy a hablar con Miquel y no sé cuándo podremos sacar su vídeo, pero va a ser pronto. Si no es el sábado que viene, es el siguiente. Bueno. Nada más, gracias por estar ahí, leer estos libros, son muy interesantes y abajo os dejo el link de mi novela, es una novela, estos libros son muy buenos, una novela muy, muy optimista, la mía mucho más para estar felices, bueno, no, la verdad es que tampoco, bueno, en fin, por si queréis leerla, ¿vale? Y si la leéis, dejadme una valoración en Amazon, ya hay 14 valoraciones, todas buenísimas, y estoy muy sorprendida y muy contenta, gracias por la oportunidad. Y nada más, nos vemos el sábado que viene. Suscribíos si no estáis suscritos. Adiós.